Hola a todos, amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionado /diagonal porque el tema que vamos a tratar hoy es explosivo. Y es que, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un momento que dejó a todos con la boca abierta, la reacción de Kerem Bürsin al escuchar la voz de Hande Erçel. Y créanme, lo que pasó es sorprendente para decirlo suavemente. Pero antes de que empecemos a destripar este chismecito jugoso, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Recuerden que aquí en este canal, nos apasiona todo lo que tenga que ver con las series turcas, sus actores, sus romances, y por supuesto, todos esos momentos que nos dejan pensando. ¿Qué diablos acaba de pasar? Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. ¡Vamos! Ahora sí, entremos en materia. Todos los que seguimos de cerca la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel sabemos que su romance fue algo más que una simple historia de amor en la pantalla. Lofi Sindeer, o Senkalkam en turco, nos regaló una historia mágica, llena de química y momentos inolvidables, y también nos dio a Hande y Kerem, que traspasaron la ficción y nos regalaron un romance que emocionó a miles. Pero como en toda buena historia, hubo altibajos. Rumores, especulaciones, portadas de revistas, y finalmente la noticia que nos rompió el corazón a muchos: la pareja aparentemente había terminado. Y desde entonces cada movimiento, cada like, cada comentario, se analiza con lupa. Así que, ¿qué es lo que detonó la reacción de Kerem? Pues bien, la situación se remonta a un evento específico, a una entrevista, a un programa. La verdad es que hay varias versiones que circulan en internet, pero el punto crucial es este: en algún momento, ya fuera por un comentario inesperado del entrevistador, una mención casual, o la propia voz de Hande reproduciéndose, Kerem se encontró escuchando a Hande. Y la reacción, amigos míos, fue digna de estudio. Para entender la magnitud de este momento, debemos retroceder un poco y recordar la intensidad con la que vivimos la historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes que Hande y Kerem interpretaron en Senkalkam. La serie fue un fenómeno global, un torbellino de emociones que nos enganchó a todos. La química entre los protagonistas era innegable y la forma en que se miraban, se tocaban, se entendían, nos hacía creer en el amor verdadero. La transición de la ficción a la realidad fue algo natural, casi inevitable. Los fans, ávidos de más, esperaban con ansias cualquier indicio de que esa conexión mágica continuara fuera de la pantalla. Y Kerem y Hande, con su carisma y su complicidad, no decepcionaron. Las fotos juntos, los gestos de cariño en eventos, las declaraciones sutiles, todo alimentaba la esperanza de un romance que trascendiera la pantalla. Y así fue. La pareja se consolidó, y el mundo entero celebró su amor. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. La presión mediática, la exposición constante, las expectativas de los fans, todo eso puede ser abrumador para cualquier pareja, y más aún si son dos figuras públicas. Los rumores de crisis comenzaron a circular, las especulaciones sobre posibles diferencias se hicieron más frecuentes. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: la ruptura. El corazón de miles de fans se rompió en pedazos. El cuento de hadas, al menos en su versión pública, había llegado a su fin. Y es en este contexto, en este ambiente de tristeza y especulación, donde se produce el momento que analizamos hoy: la reacción de Kerem al escuchar la voz de Hande. Como les decía al principio, las circunstancias exactas varían según la fuente. Algunos dicen que fue en una entrevista, donde el entrevistador mencionó a Hande de manera inesperada. Otros apuntan a un programa de televisión, donde se reprodujo un fragmento de una de sus entrevistas. Hay incluso quienes especulan con que fue durante un evento, donde la voz de Hande resonó por los altavoces. Lo importante, independientemente del escenario específico, es la situación. Kerem, en un momento de su vida profesional, se encuentra frente a la voz de su expareja. Y la reacción, amigos, fue reveladora. Imaginemos la escena. Kerem, concentrado en sus responsabilidades, en responder preguntas sobre su trabajo, en proyectar su imagen profesional. De repente la voz de Hande. ¿Qué pasa por su mente? ¿Recuerdos, nostalgia, quizás un ligero arrepentimiento? Es imposible saberlo con certeza,
pero lo que sí sabemos es que la sorpresa fue palpable. Los vídeos que circulan en Internet nos muestran una imagen de Kerem que nos habla por sí sola. Una pausa, un silencio, una mirada que se clava en el vacío, como si el tiempo se detuviera por un instante. Su expresión cambia, se vuelve más seria, más profunda. Algunos hablan de incredulidad, de asombro. Otros, de una tristeza contenida. Es importante destacar que Kerem es un hombre que siempre ha sido muy reservado con su vida personal. No es de los que airean sus sentimientos, ni de los que comparten detalles íntimos de sus relaciones. Por eso su reacción fue aún más impactante. Nos demostró que aunque intentara disimular, el momento le había tocado en lo más profundo. Y aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación. ¿Qué significó esa reacción? ¿Fue un simple reflejo de profesionalismo, un intento de ocultar cualquier emoción? ¿O fue algo más? ¿Una señal de que los sentimientos, a pesar de la separación, aún están presentes? Como les decía, cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra propia visión de la relación, va a interpretar esa reacción de manera diferente. Algunos dirán que fue un simple momento de sorpresa, un reflejo de la profesionalidad de Kerem, que intentó disimular cualquier emoción. Otros, los más románticos, afirmarán que ese gesto reveló que aún hay sentimientos, que la chispa no se ha extinguido del todo. Y es que, amigos, las reacciones ante las situaciones que involucran a exparejas son siempre complejas. Especialmente cuando la relación fue pública y mediática. ¿Cómo se supone que debe reaccionar alguien que ha compartido una historia de amor con otra persona, ante la mera mención de su nombre, o al escuchar su voz, después de la separación? La presión de las cámaras, de los medios, de los fans, todo eso se suma a la ecuación. Imaginen tener que procesar tus emociones y al mismo tiempo, estar consciente de que cada gesto, cada expresión, será analizado y comentado por millones de personas en todo el mundo. Es una locura. Pero volviendo al punto central, la reacción de Kerem. ¿Qué fue lo que realmente lo sorprendió? ¿La voz de Hande en sí misma? ¿El recuerdo de momentos compartidos? ¿La inesperada mención en un contexto público? O tal vez, y esto es pura especulación, fue la mezcla de todo eso, una bomba emocional que lo tomó por sorpresa y le obligó a detenerse por un instante. Y ahí está el misterio, la magia, lo que nos hace volver una y otra vez a analizar cada detalle, cada gesto. Porque al final todos somos un poco chismosos y nos encanta sumergirnos en las historias de amor y desamor de los demás. Además, recordemos que Kerem es un hombre que ha demostrado ser muy reservado con su vida privada. Nunca ha sido de hablar abiertamente de sus sentimientos, ni de airear sus relaciones. Así que si su reacción fue tan llamativa, eso solo significa que el momento fue realmente impactante. Y no nos olvidemos de Hande. Ella también ha sido muy discreta tras la ruptura. Ambos han continuado con sus carreras, con sus proyectos, pero siempre hay una especie de eco de su relación, un recuerdo latente en el imaginario colectivo. Por eso cada vez que se cruzan, o que sus nombres se mencionan juntos, el mundo se paraliza. ¿Qué dirán? ¿Cómo reaccionarán? ¿Habrá algún indicio de reconciliación? ¿O simplemente mantendrán una postura profesional y distante? La verdad, amigos, es que no lo sabemos. Solo ellos conocen la verdad de lo que sienten, de lo que vivieron, de lo que piensan el uno del otro. Pero lo que sí sabemos es que su historia nos ha tocado el corazón. Nos ha hecho soñar, reír y emocionarnos. Y eso, al final, es lo que importa. Para entender mejor el contexto, recordemos algunos detalles de sus carreras. Ambos, Kerem y Hande, son actores talentosos y exitosos, con una gran proyección internacional. Tras el éxito de Senkalkapm, ambos continuaron trabajando en proyectos importantes. Kerem, por su parte, ha participado en diversas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, convirtiéndose en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Pero a pesar de sus logros profesionales, la sombra de su relación siempre está presente. Los fans, con su cariño y su entusiasmo, siguen soñando con una posible reconciliación. Las redes sociales se inundan de mensajes, de fotos, de vídeos que recuerdan los momentos más bonitos de su relación. Y es que, amigos, el amor es así. Deja una huella imborrable en nuestras vidas, y a veces, incluso después de la separación,
sigue presente en nuestros corazones. La voz de una persona, una canción, un lugar, cualquier cosa puede despertar recuerdos y emociones que creíamos olvidados. En el caso de Kerem y Hande, la voz de ella, en ese momento específico, actuó como un detonante. Un recordatorio de una historia de amor que marcó sus vidas, y que sigue generando un interés enorme en todo el mundo. Volviendo al punto central, a la reacción de Kerem, podemos concluir que independientemente de la interpretación que le demos, el momento fue significativo. Nos demostró que aunque la vida siga su curso, los sentimientos y los recuerdos pueden ser muy poderosos. La pregunta que nos queda es, ¿qué futuro le depara a Kerem y Hande? ¿Volverán a encontrarse? ¿Mantendrán una relación amistosa? ¿O simplemente seguirán caminos separados? La verdad, amigos, es que solo el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es seguir admirando su trabajo, y seguir soñando con la posibilidad de que algún día, la magia de Senkalkam vuelva a revivir, de una forma u otra. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado, Kerem Bürsin, en un momento dado, se quedó paralizado al escuchar la voz de Hande Erçel. Su reacción fue analizada, comentada, y generó un sinfín de especulaciones. ¿Sorpresa? ¿Nostalgia? ¿Un remolino de emociones encontradas? La respuesta probablemente solo la sabe él. Espero que este vídeo les haya gustado, y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Gracias por acompañarme. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que sintió Kerem en ese momento? ¿Creen que la historia de Hande y Kerem es una historia cerrada? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que, como ustedes, son fans de las series turcas y de las historias de amor. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!